Esta segunda charla abordaremos el tema de las cefalosporinas. Segunda charla eh, en la cual ya en una primera abordamos el tema de las penicilinas y otros betalactámicos. Las cefalosporinas tienen una historia más o menos parecida a la historia de las penicilinas. También el descubrimiento fue algo accidental. En este caso, Giuseppe Brozzo, en 1948, en las aguas negras de la isla de Sardinia, aisló el hongo Cephalosporium. Eh, dicho, dicho, dicho hallazgo de este hongo fue incentivado por la, la baja la baja incidencia de fiebre tifoidea que se presentaba en esta isla italiana. Al estudiar el porqué de esta baja incidencia de fiebre tifoidea, fue que se logró justamente aislar en las aguas de esta isla, este hongo que producía una cefalosporina que se conoció como la cefalosporina C. Fue en 1963 Edward Abram y Guy Newton en Oxford quienes lograron aislar justamente la cefalosporina y identificar el ácido 7-aminocefalosporánico que es el que tiene finalmente la actividad biológica. Bien. Esto es lo que nosotros acabamos de mencionar, el 7-aminoácido cefalosporánico que está formado por un anillo betalactámico de 4 carbonos y un anillo dihidrotiacidínico con dos radicales que le van a otorgar distintas características. En el caso de las variaciones en el carbono 7 le van a modificar su perfil farmacodinámico y en el caso de las sustituciones en el carbono 3 del anillo dihidrotiacidínico van a cambiar sus propiedades farmacocinéticas de cefalosporina a cefalosporina. Existen 5 generaciones de cefalosporinas, generaciones dadas en términos históricos. Las cefalosporinas de primera generación, entre ellas tenemos la cefalotina, la cefazolina, la cefalexina, cefadroxilo y cefradina. En nuestro plan obligatorio está la cefalexina y está la cefalotina. Son cefalosporinas, como veremos más adelante, que tienen una buena cobertura contra gram positivos. Son muy parecidas en su espectro a las penicilinas. Llegan adecuadamente con buenas concentraciones o concentraciones terapéuticas a piel, hueso, orina. Por eso son fármacos que se utilizan en el manejo de la infección del tracto urinario. Además, tienen una ventaja sobre las aminopenicilinas, por ejemplo, que cubren contra Klebsiella, cubren contra Proteus. Bien. Las cefalosporinas de segunda generación, dentro de ellas tenemos la cefuroxima, el cefamandol, el cefaclor, el cefprozilo y ceffonicid. Conservan la misma actividad contra gram positivos, contra estafilococos meticilinos sensibles, contra estreptococos, y además entonces tiene un mayor espectro contra gram negativos. Entonces aquí se incluye el Haemophilus influenza que no estaba cubierto por los de primera generación y a otras cepas resistentes, por eso también su utilidad en infecciones del tracto respiratorio, infecciones urinarias. Las cefalosporinas de tercera generación, estas cefalosporinas pierden un poco de actividad ya contra gram positivos. No son tan buenas contra gram positivos como las de primera o segunda generación, pero tienen una mayor actividad sobre gram negativos, especialmente gram negativos aerobios, como la Haemophilus influenza, las neiserias, la salmonella. Bien,
siguen cubriendo adecuadamente el neumococo, especialmente el neumococo penicilino que es resistente. Dentro de ellos tenemos la ceftazidima, que además cubre contra pseudomonas, y la ceftriaxona, que es el medicamento de este grupo que más frecuentemente se prescribe. Tenemos los de cuarta generación que recuperan un poco ese perfil contra gram positivos perdido por los de tercera generación, y además amplían el espectro contra los gram negativos y cubren contra pseudomonas. En este caso tenemos el cefepime. Y tenemos los de quinta generación, que es la ceftriaxona, que efectivamente es un antibiótico con un mayor espectro y que tiene la capacidad de cubrir contra el estafilococo meticilino resistente, como veremos más adelante. Veamos los aspectos. Tenemos distintas cefalosporinas, algunas de ellas se encuentran como presentación oral. En el caso de las cefalosporinas de primera generación tenemos la cefalexina, la cefradina y el cefradoxil. En el caso de las de segunda, el cefuroxime, el cefaclor y el cefprozil. Y en el caso de la tercera tenemos el cefixime, el cefdinir y el cefoxime. Algunos de las cefalosporinas incluso son profármacos. Recordemos que al ser un profármaco van a tener una vida media mayor, especialmente si los metabolitos son activos, como es el caso de lo que le ocurre al cefuroxime, al cefpodoxime de tercera, a la cefalotina de primera generación. La ceftriaxona y la cefoperazona son cefalosporinas que tienen una eliminación principalmente hepática, hasta un 40 o un 50%. La gran mayoría de las cefalosporinas se pueden administrar por vía intramuscular y endovenosa, y todas son estables a temperatura ambiente. Esta es una gran diferencia con las penicilinas. Recordemos que no todas las penicilinas se pueden dar por vía intramuscular, sí, no todas las penicilinas se pueden dar por vía intramuscular y muy pocas de ellas por vía oral. Estas ofrecen justamente esta facilidad, que casi todas se pueden dar por vía intramuscular y vía endovenosa. Con respecto a su distribución, las cefalosporinas que alcanzan concentraciones en sistema nervioso central que son efectivas, tenemos el cefepime, que es de cuarta generación. Tenemos el cefuroxime, incluso el cefuroxime la que tiene la menor concentración inhibitoria mínima, que es de segunda generación. Tenemos el cefotaxime, la ceftriaxona y el ceftazidime tercera, que son fármacos que alcanzan concentraciones adecuadas en sistema nervioso central y por ende son útiles para meningitis o infecciones o cualquier otro tipo de infecciones bacterianas en sistema nervioso central. El porcentaje en una proteína es bastante variable. Sin embargo, llama la atención dentro de la cefalosporina la ceftriaxona por tener un porcentaje en una proteína bastante alto, y que es justamente lo que va a ocasionar que en el neonato, debido a la inmadurez en la conjugación de la bilirrubina a nivel hepático, tenga altas concentraciones de bilirrubina, y que si este neonato, especialmente en menores de 7 días, en presencia de ceftriaxona, la ceftriaxona va a competir en la unión con albúmina con la bilirrubina, la puede llegar a desplazar, puede aumentar las concentraciones de bilirrubina no conjugada y aumentar también por ende el riesgo de complicaciones secundarias como el kernicterus. Bien. Respecto a la eliminación renal, la ceftriaxona, la cefotaxime, la ceftazidima y el cefepime son medicamentos que tienen una eliminación principalmente por secreción tubular. Bien, son malos sustratos para las bombas de plexos coroideos, por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales también estos mismos cuatro alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, no son expulsadas fácilmente de este espacio.
La gran mayoría se eliminan por secreción tubular, tienen vidas medias de 1 a 2 horas. Respecto al ajuste, el cefepime, que es de cuarta generación, se ajusta cuando cuando el paciente tiene una tasa de depuración de creatinina menor de 60 mililitros minuto, la ceftazidime 50, la cefalexina 10 y el cefuroxima menos de 10. Bien, entonces igual que ocurría con las penicilinas, siempre hay que verificar que el paciente no tenga una reducción en la tasa de filtración glomerular que nos obligue a hacer un ajuste en la dosis más que en el intervalo. Respecto a su absorción, ya lo vimos anteriormente, esas son las que están en el post, la cefalexina y la cefuroxima, son dos cefalosporinas que están en el post y que tienen un alto porcentaje de una alta biodisponibilidad. En el caso de la cefalexina 90%, en la cefuroxima no tanto, 52%. Al igual que las penicilinas tienen ligeramente un mayor volumen de distribución, sin embargo es un volumen de distribución relativamente bajo respecto a otros fármacos. Porcentaje de unas proteínas muy variables, alto especialmente en el caso de la ceftriaxona. Una penetrancia y unas concentraciones en líquido cefalorraquídeo que aumentan en meningitis, pero ya vimos que la cefepima, la ceftriaxona, por ejemplo, o la cefuroxima son medicamentos que alcanzan buenas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, igual que la ceftazidima. Bien, son medicamentos que, excepto por la cefalotina y las de primera generación que tienen una alta depuración global, son medicamentos que tienen depuraciones entre 0 y 1 mililitros por minuto kilo, por kilo minuto. Tiene una fracción de eliminación por vía renal alta, excepto la ceftriaxona, que solamente es del 50%. Y tienen vidas medias relativamente muy similares a las penicilinas, excepto la ceftriaxona, que justamente es la que tiene una mayor vida media. Por eso la ceftriaxona pues, se puede dar cada 12 horas. Bien, respecto a las otras que son usualmente cada 6 horas o cada 8 horas. Bien. Existe una presentación de cefalexina de liberación extendida, la cual se puede dar menos frecuente, pero excepto esa y las ceftriaxonas son medicamentos que se dan cada 6, cada 8 horas. Respecto a la farmacodinamia, las cefalosporinas se unen preferentemente a las PBP3 en bacilos gram negativos. Las máximas lisis se ven con concentraciones inhibitorias mínimas cercanas a o menores a 4. Cuando se necesitan concentraciones inhibitorias mínimas mayores a 4, justamente se ve un menor porcentaje de lisis bacteriana. Tienen efecto posantibiótico especialmente contra gram negativos y contra gram positivos, contra gram negativos es muy poco el efecto posantibiótico. Lo mismo que las penicilinas, lo que más determina su efectividad es el tiempo por encima de la MIC, el mecanismo es igual. Y recordemos también que en este caso, pues la resistencia está mediada, en el caso de estafilococos, está mediada por beta-lactamasas o por reducción en la afinidad en las PBPs, ¿sí? En el caso de las beta-lactamasas tipo AMC, inactiva a casi todas las cefalosporinas. Bien, es un mecanismo de resistencia que es transmitido por plásmidos, especialmente a la E. coli, a la Klebsiella, al Enterobacter, a la Pseudomonas. Bien, también hablábamos de las beta-lactamasas tipo A, especialmente una que es de espectro extendido, que son las BLE, que inactivan especialmente a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y son ocasionadas por mutaciones de beta-lactamasas. Bien, las carbapenemasas de la Klebsiella pneumónica PC hidrolizan, por ejemplo, también todas las cefalosporinas. De todas las cefalosporinas, la que es menos susceptible a las beta-lactamasas tipo AMC es la cefepima. Bien,
mientras que la ceftriaxona, por ejemplo, muestra una inactivación modesta con estas beta-lactamasas de espectro extendido. Bien, veamos el espectro. Las de primera generación, como vimos, cubren contra cocos gram positivos, streptococo, estafilococo aureus, pero que no sean meticilino resistentes. Cubren contra E. coli, contra la Klebsiella, contra el Proteus, y tienen muy poca actividad contra los anaerobios, ¿sí? De todas las penicilinas son las que tienen el mayor riesgo de hipersensibilidad cruzada con justamente con las penicilinas, ¿sí? Son una alternativa a las penicilinas en las infecciones cutáneas. La cefazolina eh, se utiliza en pacientes alérgicos a la penicilina para infecciones graves, también como endocarditis o en implantación de cuerpo extraño como profiláctico en técnicas limpias. Bien, pero no se recomienda, por ejemplo, la cefazolina como profiláctico eh, y en general estos antibióticos cuando sean cirugías eh, intraabdominales porque no tienen actividad contra los anaerobios. Bien, no son eficaces, por ejemplo, contra la profilaxis con las infecciones contra las mordeduras de perro, arañazos de animales que impliquen infecciones por Pasteurella multitóxida, por ejemplo. Estas cefalosporinas de primera generación son activas contra el Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Sin embargo, pues es claro que la primera opción son las penicilinas naturales. Bien. Tiene una escasa actividad contra el neumococo resistente, ¿sí? Lo mismo contra Haemophilus y lo mismo contra Moraxella, además por el perfil de PVPs que tiene el neumococo y por el perfil de PVPs a los cuales se unen las cefalosporinas de primera generación, por eso no son los antibióticos de primera elección, ¿sí? Son también eficaces, por ejemplo, contra gram negativos, contra la E. coli, contra la Klebsiella, el Proteus, lo que lo hace un fármaco de primera elección para el manejo de infecciones urinarias no complicadas, ¿sí? Pero cuando se han comparado frente a trimetropina o ciprofloxacina, pues han obtenido, han obtenido medidas de asociación en términos de OR, magnitud de asociación mucho menores que el timetropin sulfa o la ciprofloxacina. La dosis de la cefalexina, usualmente en niños, es hasta 50 miligramos por kilo día cada 6 horas. En infecciones severas se puede llevar hasta 100 cada 6 horas. Acordemos que la dosis máxima es de 3 gramos al día. La cefalotina, que se utiliza por vía endovenosa, la dosis es 100. Lo mismo que la cefazolina, que la dosis es 100. Bien. Acordémonos que también hay cefalexina de liberación extendida, que no se da cada 6 horas, sino se puede dar con un mayor intervalo de acción. Dentro de las cefalosporinas de primera generación tenemos el cefuroxime, que lo tenemos tanto por vía oral como por vía endovenosa. Tiene el mismo espectro de acción que las de primera generación, pero se le exuma una mayor actividad contra el neumococo, especialmente el cefuroxime, lo que lo hace más útil el cefuroxime para el manejo de neumonía que las cefalosporinas de primera generación, y tiene una mejor actividad contra gram negativos. En este caso contra Haemophilus influenza, que no, en este caso también contra la Moraxella catarrhalis y contra la Klebsiella resistente, por ejemplo, a cefalosporina. Entonces definitivamente lo hacen una mejor opción contra microorganismos de la flora respiratoria que participa en infecciones en este sistema. No tiene buen espectro contra anaerobios, entonces en infecciones intraabdominales no tiene mucha utilidad, ¿sí? Dentro de ellos, dentro de las cefalosporinas de primera generación, la que tiene mejor espectro contra anaerobios es justamente la cefoxitina y el cefotetán, que se utilizan por vía endovenosa, que cubren al Bacteroides fragilis. Pero eso lo hacen sacrificando la actividad contra el Haemophilus y gram positivos, por ejemplo. Entonces, cefuroxime para infecciones, por ejemplo, de la vía aérea podría ser una opción. Y para infecciones de cavidad abdominal, entonces,
la cefoxitina y el cefotetano. Opciones. La cefuroxima, entonces, en niños hasta 12 años la damos entre 75 a 150 miligramos por kilo día, se da cada 8 horas. En meningitis, acordémonos que esta cefuroxima es de las que tiene la menor concentración inhibitoria mínima en líquido cefalorraquídeo, se duplica la dosis a 250 miligramos, 240 miligramos por kilo día. Acordemos que la dosis máxima es de 9 gramos al día. Y en niños y adultos se pueden ya utilizar 750 hasta 1500 miligramos por dosis cada 8 horas, siendo la dosis máxima 6 gramos. En el caso de la cefoxitina, que tengamos una infección por gram negativos anaerobios, podemos utilizar de 75 a 100, una dosis muy parecida a la cefuroxima, cada 6 o cada 8 horas. De tercera generación, entonces, mantiene la cobertura contra gram positivos, excepto el ceftazidime, pero el ceftazidime amplía, si bien pierde un poco contra gram negativos, pero cubre contra pseudomonas. El cefotaxima y la ceftriaxona son las que tienen la mayor potencia contra el neumococo penicilino resistente respecto a todas las generaciones anteriores. Tienen una mejor cobertura contra gram negativos, cada vez se mejora la actividad contra gram negativos, entonces ya se cubren más enterobacterias, incluida la salmonela, la serratia, el citrobacter, el enterobacter que no cubren, por ejemplo, ni los de primera ni los de segunda, además de que siguen cubriendo contra la E. coli, contra la Klebsiella, ¿sí? Contra el Proteus. Carecen de actividad contra la listeria, eso es muy importante. Sabemos de que el manejo de elección de la listeria sería las penicilinas, especialmente la penicilina G o en el caso de las aminopenicilinas. Bien. Contra enterococos no tienen buena actividad. Contra pseudomonas, en el caso de la ceftriaxona no tiene actividad, lo mismo contra Bacteroides fragilis o contra el enterobacter, por ejemplo, que frecuentemente es resistente, ¿sí? Y la ceftazidima cubre contra pseudomonas, esa es la penicilina de tercera generación antiseudomona, ¿bien? Y usualmente en combinación con aminoglucósidos, especialmente se utiliza, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, ¿sí? En pacientes que, por ejemplo, al conocer de que la ceftriaxona tiene un porcentaje de una proteínas alto, en presencia de un paciente con hipoalbuminemia, pues va a aumentar la cantidad de fármaco libre. Al aumentar la cantidad de fármaco libre, también se va a aumentar su distribución y su eliminación. Por eso es frecuente de que en algunos casos se requiera una mayor dosis, ¿bien? Porque se aumenta la eliminación del fármaco. En el caso del cefotaxime, el cefotaxime es de tercera generación, tiene el mismo espectro de la ceftriaxona y tiene la ventaja, el cefotaxime, y es que no tiene un porcentaje en una proteína tan alto. Entonces es la cefalosporina tercera generación de elección en el menor, en el neonato, ¿bien? Porque tiene el mismo espectro de la ceftriaxona, pero no tiene un porcentaje ni una proteína tan alto, ¿bien? Es la ceftriaxona de los neonatos, el cefotaxime, ¿bien? Estas cefalosporinas de tercera generación son, como vimos, son inactivadas especialmente por las beta-lactamasas tipo C, la AMC, también por las beta-lactamasas tipo A, dentro de ellas las de espectro extendido, que son las BLE, y las carbapenepasas o KPCs, ¿bien? Y la estructura pues, del ceftazidime es muy similar al del astronam, pero vemos que el astronam también es un antipseudomona, que pierde un poco de actividad contra gram positivos, pero la recupera lo recupera teniendo mayor actividad contra la pseudomonas respecto a los demás. Entonces, la ceftriaxona está en presentación intramuscular endovenoso. La ceftazidime y cefoperazona son las antipseudomonas, como vimos, y el ceftozidime cubre contra Bacteroides fragilis y quizás sería la penicilina de tercera generación que tiene mayor actividad
contra anaerobios. Las dosis en el caso de la ceftriaxona para infecciones severas, como donde usualmente se utiliza para sepsis, meningitis o neutropenia, se utiliza 100 miligramos por kilo. Se puede utilizar cada 12 o cada 24 horas. Bien, en infecciones leves moderadas se puede utilizar una dosis hasta de 50 miligramos por kilo cada 24 horas. Bien. Respecto a la discusión si es cada 12 o cada 24 horas, volvemos a recalcar lo que siempre hemos dicho de los intervalos de administración. Es algo dinámico. Si yo quiero menos variabilidad, la puedo utilizar cada 12 horas y la puedo utilizar cada 24 horas. Quizás voy a tener una mayor variabilidad en las concentraciones, pero va a ser mucho más cómodo. Entonces, es un balance entre variabilidad en las concentraciones y comodidad. Bien, pero con cualquiera de las dos voy a obtener concentraciones terapéuticas siempre y cuando yo utilice la dosis adecuada. Ahora, como son medicamentos que son tiempo dependientes, quizás el colocarlo cada 12 horas o colocarlo en casos graves en infusión continua no tiene ningún problema y vamos a aumentar el tiempo por encima de la mica. En el caso del ceftazidime, esta penicilina, cefalosporina, antiseudomonas, se utiliza también de 100 a 150 miligramos por kilo cada 8 horas. En fibrosis quística se duplica la dosis a 200 miligramos por kilo cada 6 horas. Se aumenta la dosis, se disminuye el intervalo de administración. El cefotaxime, que es el que veíamos que tiene la misma actividad que la ceftriaxona, pero que no tiene un porcentaje de una proteína tan alto y que es muy útil en neonatos. Se utiliza también una dosis muy similar al ceftazidime de 100 a 150 y niños con fibrosis quística hasta 200, no dándolo cada 8 sino cada 6 horas. Ahora veamos un poco las cefalosporinas de cuarta generación. Dentro de ellas vimos el cefepime, que tiene penetrancia al líquido cefalorraquídeo, que cubre pseudomonas, que tiene la ventaja respecto a los de tercera generación que es resistente a las beta-lactamasas tipo C. Bien, y además tiene mejor actividad contra el Citrobacter y Enterobacter que los de tercera generación. Cubre, por supuesto, al neumococo resistente a penicilina. Tiene mayor cobertura con anaerobios, pero no cubre el Bacteroides fragilis. Bueno, tiene un mecanismo de protonación a través de una trampa iónica en gram negativos que justamente favorece sus concentraciones intracelulares en estos microorganismos y por eso su mayor actividad respecto a los de otra generación. Se utiliza en niños de 100 miligramos por kilo, se utiliza dosis de 100 miligramos por kilo día cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de qué tanta variabilidad y dependiendo de la comodidad del paciente. Tiene una vida media de 2 horas, por eso podemos darlo cada 8. ¿Sí? Se puede colocar en infusión continua, se puede colocar cada 6, dependiendo de qué tanta variabilidad nosotros queremos en las concentraciones. Tiene un porcentaje bajo de una proteína del 20%, o sea que no es un problema en neonatos. Se elimina principalmente por vía urinaria. Como vemos, se utiliza en pacientes con neumonía y con factores de riesgo para infección por pseudomonas. ¿Qué es un paciente con con factores de riesgo para infección por pseudomonas? Un paciente con una alteración estructural pulmonar como una fibrosis quística, un secuelar de tuberculosis, un paciente con EPOC, ¿bien? O un paciente en el cual se han utilizado antibióticos de amplio espectro en los últimos 7 días, un desnutrido, o un paciente en el cual se ha tenido que utilizar corticoides a dosis alta, más de 10 miligramos al día por más de 10 días. Entonces, esos son pacientes que tienen riesgo de tener una infección por pseudomonas y en los cuales la terapéutica empírica puede considerar cualquier penicilina pseudomonas, ceftazidime o, por ejemplo, cefepime. También es útil obviamente en meningitis, en bacteremia, en neutropenia febril. Dentro de los antibióticos cefalosporínicos de quinta generación tenemos la ceftarolina. Es una cefalosporina que tiene actividad contra gram positivos, contra gram negativos.
tiene la gran ventaja de que es bactericida contra el Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Es la única cefalosporina al cual es sensible el estafilococo meticilino resistente, además de que mantiene toda la cobertura contra estreptococos, contra gram negativos, enterobacterias, contra la moraxela, contra el Haemophilus. Bien. La limitante es que no cubre contra pseudomonas, además de que también tiene una actividad limitada contra anaerobios. Bien, entonces vemos de que muy pocas cefalosporinas son activas contra anaerobios, inclusive las de quinta generación. Bien, es un medicamento que tiene un porcentaje de unión a proteínas, tiene un volumen de distribución relativamente grande, tiene una farmacocinética lineal, especialmente entre dosis de medio gramo a 1 gramo al día, se convierte en activa, se activa en el plasma por medio de una enzima fosfatasa, se elimina principalmente por vía renal, especialmente por filtración glomerular, a diferencia de del resto de cefalosporinas, que su mecanismo de eliminación renal es principalmente por secreción. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, respecto a las indicaciones, se utilizan en infecciones agudas en piel y en estructuras en piel por la actividad que tienen contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad porque cubre contra el neumococo, contra el Haemophilus, contra la Klebsiella pneumoniae, contra microorganismos gram negativos. Sin embargo, este medicamento solamente está autorizado para su uso en adultos. Bien. Los efectos adversos que se ven son los mismos: hipersensibilidad, especialmente cuando existe antecedente de este tipo de reacciones a otros betalactámicos, la diarrea por Clostridium difícil, puede llegar a dar una prueba de CUMS positiva solamente por el antibiótico. La gran mayoría no solamente sino todas las cefalosporinas son clase B en el embarazo. No se tienen muchos datos respecto a su excreción en leche materna. Y el probenecid pues, puede disminuir la secreción de renal activa de este antibiótico y aumentar la incidencia de reacciones adversas. Bien. Ahora, teniendo claro más o menos el panorama, vamos a hablar de cuáles son las indicaciones. Ojo que las indicaciones siempre van a depender del perfil de resistencia que pueda existir contra las cefalosporinas. Las cefalosporinas de primera generación, usualmente como vimos anteriormente, son medicamentos que hacen parte, por ejemplo, de la segunda línea para el manejo de infecciones del tracto urinario. Bien. En el caso de la gonorrea, la ceftriaxona en combinación con la citromicina sería la terapéutica de elección. En el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria, la ceftriaxona combinada con doxiciclina y metronidazol. En el caso de infecciones testiculares, la ceftriaxona también es de primera elección, acompañada de doxiciclina. En el caso de la meningitis, la ceftriaxona es un medicamento de primera elección. Hace parte segunda línea en la otitis media. La primera elección es amoxicilina, la segunda amoxiclavu, y ahí están como opciones, especialmente en alérgicos, la eritromicina, el TMS, una cefalosporina de primera generación. En la faringitis por estreptococo beta-hemolítico, la primera elección son las penicilinas o la amoxicilina. Solamente en alérgicos uno puede considerar una cefalosporina de primera generación, una clindamicina, una claritromicina. En la sinusitis, la primera elección es amoxiclavulánico. En TMS o la doxiciclina o las de primera generación son segunda línea. En celulitis, la primera línea, obviamente, la oxacilina. Bien, no cabe duda, no tiene mucha utilidad una cefalosporina de primera generación. Tiene mayor utilidad una eritromicina, una trimetoprim-sulfa. Bien. En pacientes que tienen historia de conjuntivitis purulenta, pues como hemos hablado, en pacientes con otitis media y conjuntivitis purulenta, pues son pacientes que deben utilizar amoxiclavulánico, una relación 14:1 o 90 miligramos de amoxi, 6.4 de clavulánico. Bien.
La reactividad cruzada con las penicilinas son especialmente frecuentes en cefalosporinas de primera generación. Se puede presentar desde un 0.5% hasta un 10% con los de primera generación, ¿sí? Pueden darse reacciones tanto agudas como inmediatas como tardías, ¿bien? Y por eso la recomendación de evitar la cefalosporina siempre en pacientes que tienen cierta hipersensibilidad a penicilinas, ¿bien? Esta es la actividad que tienen distintas cefalosporinas sobre distintos microorganismos y es útil para ver justamente de una forma más clara el espectro, ¿sí? En el caso de la cefaloxina, cefazolina, son antibióticos, el cefamandol, son antibióticos de primera generación, tienen buena actividad contra streptococopiógenes, contra el streptococo pneumoniae, bien, pero vemos de que obviamente la ceftazidima, el cefepime tienen menores concentraciones inhibitorias mínimas, bien. Contra Staphylococcus aureus vemos de que es mucho mejor que la cefuroxima, las de primera generación, mucho mejor incluso que la ceftriaxona, las de primera generación, bien. Contra la Haemophilus influenza vemos que sí iba mejorando el perfil a medida que se vamos aumentando las generaciones y genera contra los gram negativos. Contra los gram negativos arrancan con concentraciones inhibitorias mínimas muy altas con gram positivos y son muy bajas acá. Bien, entonces comparemos contra cocos gram positivos, las de primera generación no les va bien, sí les va bien, son comparables con lo que ocurre con las cefalosporinas de segunda, tercera generación o cuarta generación. Donde no son comparables son con los gram negativos. Y, por ejemplo, contra anaerobios vemos de que ninguno tiene actividad contra anaerobios. Bien, quizás la ceftazidima, la ceftriaxona, por ahí tienen una mejor actividad contra el Bacteroides fragilis, pero no son de elección para infecciones por anaerobio. La pseudomona, obviamente los que tienen la ceftazidima, que tiene una mejor acción contra pseudomonas, ¿sí? Respecto a otras penicilinas. Y esta es la tabla de las reacciones adversas e interacciones, una de las quizás de las tablas más útiles desde el punto de vista clínico. Estas son las que encontramos en el POS, ejemplos de las que encontramos en el POS. La cefuroxima y la ceftriaxona, así como la cefepima, se caracteriza por tener eventos adversos mayores del 10%. En el caso de la ceftriaxona, el dolor de su aplicación local, especialmente intramuscular, o la diarrea por cefuroxima. Todos producen hipersensibilidad. Ahora, ¿cuáles aumentan las enzimas hepáticas? Aumentan las enzimas hepáticas la cefuroxima, la ceftriaxona, la ceftazidima y la cefepima, o sea, usualmente las de tercera y cuarta generación. También existe un efecto común sobre los anticoagulantes de la cefalosporina. Pueden aumentar el efecto anticoagulante general de las cefalosporinas, por eso hay que tener precaución cuando se utilizan cefalosporinas y warfarina. Bien, tiene interacción con la BCG, todas van a disminuir, van a disminuir justamente la actividad antibiótica de las cefalosporinas. Otras interacciones significativas, pues también con antibióticos bactericidas, lo mismo que las penicilinas, pueden tener un antagonismo, una interacción farmacodinámica. En el caso del uso de zinc en los multivitamínicos, por ejemplo, va a disminuir la absorción de la cefalexina. Por eso, si a un paciente le están dando multivitamínicos y cefalexina, tiene que esperar 3 horas entre cada administración. Bien, los antiácidos, por ejemplo, en el caso de la cefuroxima, pueden llegar a disminuir las concentraciones, por eso hay que esperar 2 horas entre el antiácido y la cefuroxima, ¿sí? O también
tener en cuenta de que cuando se combinan con aminoglucósidos, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Bien, estos son eh, las tasas de filtraciones glomerulares a las cuales se deben ajustar las cefalosporinas. En el caso de la cefalexina, con menos de 40 minutos se debe ajustar. Si es mucho con cefotaxima, no hay tanto problema en su uso en falla renal, pero miremos que si es alto con cefipime, que es de cuarta generación, o ceftaroline, que es de quinta generación. Son bastante demandantes del riñón estas últimas cefalosporinas de cuarta, quinta generación. ¿Sí? La cefazolina también es bastante demandante, ya con 55 minutos por minuto es necesario ajustar. Ahora, su uso en niños. La gran mayoría están aprobados en todas las edades, obviamente menos el ceftaroline que no está aprobado en todas las edades, la ceftriaxona que no está aprobada en menores de 28 días, o el cefepime, el, obviamente no está aprobado de 2 meses en adelante. Bien, bueno, es todo respecto a los antibióticos betalactámicos.